Hola, buenas, soy Kevin y en este video les voy a mostrar cómo hago estas estatuillas, figuras, cosas. Son insectos mecánicos. Mayormente empiezo con una sola pieza que me dé ideas y me sirva como un punto de inicio. Solamente es para empezar a crear. Hay veces que ni siquiera termino usando la pieza. Pueden usar piezas de reloj, de pulseras, de joyería, cosas que les gusten. Después de eso, dibujo diferentes insectos que quiero construir. Esto me ayuda a conseguir las proporciones adecuadas o a estudiar las poses del insecto o de lo que quieran armar. Si no quieren dibujar, no es necesario que lo hagan. Pueden ver imágenes desde una pantalla o imprimirlas si es que pueden, pero eso es decisión de ustedes. Y así es como inicia el proceso de construcción. Busco piezas que yo creo que pueden quedar bien. Es algo bastante subjetivo, pero yo creo que es bastante disfrutable. A medida que busco las piezas, las comparo con el dibujo, así puedo ver cómo podrían quedar. Si quiero ver cómo quedarían varias piezas juntas, pero no estoy seguro de si las voy a usar o no, lo que hago es pegarlas con cinta adhesiva. De esa forma puedo separarlas en caso de no usarlas. Cuando ya estoy decidido con las piezas, las pego con gotita, así se le dice en mi país. Tal vez ustedes la conozcan como superglue. ¡Qué desastre! A veces es necesario descansar de uno de estos proyectos. No hace falta que lo terminen todo en un día. A mí me gusta hacer esto, pero también es necesario disfrutar de otras cosas, relajarse un poco. Incluso pueden escuchar música, cosas así.
En algunas ocasiones quiero pegar 2 piezas, pero de hacerlo mal, la unión va a ser bastante débil y seguramente se van a romper. Así que lo que hago es fabricar una pieza que las una. En este caso estoy usando una lámina de aluminio que corté de un desodorante vacío. Atención, si van a hacer esto tienen que asegurarse de que la lata esté vacía, de otra forma puede salir mal, por decirlo de alguna forma. Acá estoy improvisando un poco, no hace falta que la pieza sea muy precisa, solamente tienen que cumplir su trabajo. La voy a cortar con unas tijeras viejas. Es necesario limar un poco las esquinas para que no sean filosas. Este bicho necesita un par de alas, y ya sé cómo las quiero hacer. Con este punzón marco dónde voy a cortar. Lijamos los bordes. Y ahora que ya está la forma, voy a dibujarles un patrón, usando el punzón otra vez. Si quieren pueden dejarlo así, pero les voy a mostrar un truco, usando pintura acrílica negra. ¿Vieron? Es genial, soy genial.
de pegarlas es necesario rayar un poco la superficie. De esa forma la unión va a ser más duradera. Las patas de las avispas las voy a hacer con alambre, que realmente no me acuerdo dónde salió. Sé que era gratis y eso es bueno. Es bastante duro, pero es necesario que sea así. La figura se tiene que poder sostener por sí sola. De otra forma no lo va a hacer. Voy a pasar a mostrarles las patas ya terminadas, porque puede ser un poco tedioso de ver todo el proceso de armar las patas, porque bueno, hago lo mismo 6 veces, así que no creo que sea muy entretenido eso, la verdad. Sostengo el cuerpo en posición con plastilina y pego las patas una a una, asegurándome de que queden bien pegadas. Y ahora está casi terminada. Solo voy a agregar unos pequeños detalles usando piezas de reloj.
pueden ver unas manchas blancas, eso es culpa del pegamento. Si no les molesta, pueden dejarla así, pero si quieren sacarlas, tengo la solución. Barniz. No solo va a quitar las manchas, sino que va a proteger a la escultura. Y así terminamos. Como pueden ver, pasamos de varias partes aleatorias a conseguir un insecto. Un bonito insecto. Ese es un bicho raro, justo ahí. Ok, bye.